Bueno, después del parón navideño volvemos con Santiago, que lo habíamos dejado al hombre ahí aparcado hace ya varias semanas. No sé si nos acordamos, si no nos ponemos al día en un momentillo. Y vamos por el capítulo 3, nos toca hoy la sesión número 9 de Santiago, y habíamos visto la primera parte del capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Estuvimos hablando sobre la lengua, ¿vale? Todo el tema de el control de la lengua y las diferentes facetas que vimos de eso. Veamos que no solamente era el tema de lo que hablo, sino también de el criticar, el murmurar, el hacer daño con las palabras. En fin, vimos una serie de facetas que a veces no tenemos en cuenta cuando hablamos de este texto de la lengua, pero que englobaba mucho más de lo que parecía. ¿Por qué? Porque si controlamos la lengua, nos decía la palabra, y por ende el pensamiento, que vimos que era la clave, lo que yo pienso es lo que voy a decir, si controlamos el pensamiento y la lengua, controlamos nuestra conducta. Y es lo que Santiago nos ha estado explicando básicamente desde que hemos empezado, el tema de cómo es nuestra conducta, cómo nos conducimos diariamente, cómo nos movemos, cómo interactuamos con las personas que nos rodean, tanto en el mundo de la fe como en el mundo en general. ¿Cómo nos relacionamos? Y decía, si tú controlas tu pensamiento, controlas tu lengua, controlas tu conducta, y eso es buen testimonio, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si controlo mi pensamiento, controlo mi lengua y tengo buena conducta, eso también es parte de la sabiduría. Y es lo que nos toca leer hoy, la sabiduría. Versículos del 13 hasta el final de este capítulo 3, ¿vale? Del 13 hasta el 18. Y veis que son poquitos versículos y que es un tema que además ya hemos tratado con anterioridad en la epístola. Si recordáis, en el capítulo 1 ya estuvimos hablando largo y tendido sobre la sabiduría. De hecho, cuando vimos ese capítulo 1, hicimos referencia a esta parte del texto y ya la vimos. Con lo cual, lo de hoy vamos a verlo en dos patadas porque no tiene mucho misterio y no vamos a repetir lo que ya vimos y lo que ya aprendimos en el capítulo 1. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cortito, conciso, claro, no creo que tenga mucho misterio y sobre todo que ya hemos hablado algo entendido de esto cuando vimos la parte de la sabiduría en el capítulo 1. Pero fijaros que habla de la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que no viene de lo alto, la mundana. Y es curioso porque la Biblia continuamente hace un contraste entre esta sabiduría mundana y la sabiduría que viene de lo alto. No encontramos solo esto, en Corintios, también lo estudiamos en su momento, nos hablaba de esto, de la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría bíblica es un tema del que ya hemos tratado en alguna que otra ocasión. Pero ¿qué es la sabiduría bíblica? Porque claro, si en la Biblia se nos habla de una sabiduría que viene de lo alto y una sabiduría que no viene de lo alto, a la que llama mundana, tendremos que ver cuál es la diferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hablando del control de la lengua, del pensamiento, esto regula nuestra conducta, y ahora me está diciendo aquí que quien es sabio y entendido entre vosotros, porque eso lo tiene que manifestar en su conducta, hay una relación directa entre cómo me relaciono directamente, cuál es mi conducta diaria, con considerarse sabio y entendido. Así que, ¿cuál es la definición de sabiduría en general? ¿Vale? Esto lo vimos en su momento, a lo mejor ya nos suena. La sabiduría está definida como el grado más alto de conocimiento de alguna ciencia, sea la que sea. Cuando alguien llega a un grado máximo de conocimiento de algo, se dice que es sabio en la materia. Es sabio en ciencia, es sabio en matemáticas, es sabio en lingüística, lo que sea. Alguien que ha adquirido el grado más alto de ese conocimiento, se puede decir que es sabio en esa materia.
Pero es interesante porque hay otra definición de sabiduría que es la conducta prudente tanto en la vida como en los negocios. Alguien que se conduce o que se maneja de manera prudente en la vida, en los negocios que emprende, en las aventuras que emprende, es decir, en las relaciones, porque en definitiva un negocio es una relación entre una o dos personas o varias personas, se considera también que es una persona sabia. Este es prudente, es sabio por la manera en la que se conduce. Su conducta es prudente, por lo tanto se considera sabio. Y si juntamos estas dos acepciones, hay una tercera que es aplicar ese conocimiento en grado máximo en cualquier área, en cualquier ciencia o actividad, en el quehacer diario, en la vida cotidiana. Es decir, una persona sabia no es solo la que tiene un grado de conocimiento alto, no es solo la que es prudente, sino que hace que su conocimiento se aplique en su día a día de manera efectiva. Y claro, tiene todo el sentido del mundo. Imaginaros que una persona estudia 6, 7, 8 años de medicina, cuelga su título en la pared y se queda en su casa. ¿Sirve de algo tener ese título colgado en la pared? De nada. Nosotros estamos viendo ahora una serie en HBO, se llama The Pit, echarle un ojo, que es sobre las urgencias de un hospital de Estados Unidos, muy interesante, y se ve cómo en el momento, en esa situación de prisa, de ansiedad tal y cual, es un hospital universitario y le están preguntando a los estudiantes para que piensen rápido y apliquen los conocimientos en tiempo real y deprisa. ¿Por qué? Porque por mucho que tú hayas estudiado, si no eres capaz de aplicar eso cuando es necesario, no se te puede considerar sabio. Sí, eres estudioso, pero no eres capaz de aplicarlo. Y la serie muestra muy bien cómo van presionando al estudiante para que, ¿y ahora qué hacemos? Y te sale esto tal, y no sé qué, y ahora mira hay una hemorragia, ¿cuál es el protocolo a seguir? Aplícalo rápido, tal. Y es esa conjunción, el conocimiento con la aplicación práctica. Y podrá ser en esa área como en cualquier otra, ¿vale? Pero yo creo que aquí en ese ejemplo se ve muy bien. Así que la sabiduría en general es el conocimiento en grado máximo de algo y con prudencia y con templanza aplicarlo en situaciones cotidianas. Oye, si tú eres capaz de hacer eso, eres sabio, ¿vale? Soy arquitecto, voy a construir un edificio, sé que va a haber problemas, tengo que calcular las tensiones, los materiales, la cantidad de acero que hay que poner y tal y cual. Y lo hago con calma, y me siento, y trazo los planos, y ejecuto, y veo si hay que cambiar algo, y al final el edificio se levanta y aguanta 200 años. Enhorabuena, eres sabio en tu tarea. Lo has hecho bien, has adquirido el conocimiento teórico y con conocimiento lo has llevado a la práctica con mansedumbre y con prudencia. Ahora bien, cuando la Biblia nos habla de sabiduría de lo alto, algo diferente tiene que haber, algo distinto tiene que haber. Y es que la sabiduría bíblica se define como la cualidad divina que trasciende el conocimiento humano. Y fijaros que dice la cualidad divina, es decir, esto viene directamente de Dios. Yo no puedo alcanzar sabiduría de lo alto por mí mismo. Es Dios el que otorga este conocimiento, porque dice que trasciende al mero conocimiento humano. ¿Por qué? Porque este tipo de sabiduría implica la reverencia a Dios y, lo más importante, el entendimiento de cuál es su voluntad para el ser humano. Y claro, entender la voluntad de Dios no depende solo de mí. Aquí entran otros factores. Son el Espíritu Santo, porque sin eso estamos perdidos. Yo no puedo entender la revelación de Dios si el Espíritu Santo no me lo muestra. Es el Espíritu el que nos convence de pecado, es el Espíritu el que nos abre el entendimiento, es el Espíritu el que nos hace poder entender la palabra. Y segundo, que necesito de esa palabra revelada previamente por Dios para poder entender su voluntad. Por eso la sabiduría que viene de lo alto es una cualidad divina. Yo no puedo alcanzarla por mí mismo, necesito dos elementos que son extrínsecos a mí, es decir, están fuera de mí. La palabra que revela a Dios previamente y el Espíritu Santo que cuando entra dentro de mí me ayuda a entender esa palabra revelada, y eso me lleva, si lo ejecuto día a día con mansedumbre, con templanza y con prudencia, a un entendimiento completo de la voluntad de Dios. Entonces, es sabiduría bíblica, es sabiduría de lo alto. Ahora bien, igualmente que la sabiduría humana llega a su culmen o llega a la perfección cuando la ejecutamos,
cuando la ponemos en práctica en las tareas cotidianas, ¿de qué nos está hablando Santiago desde que hemos empezado con la epístola? ¿De conocimiento teórico meramente? ¿O de qué más? Práctica. Hemos dicho por activa y por pasiva que la epístola de Santiago es una epístola pragmática, que nos habla de cosas que hacer, cosas palpables, cosas de dirigirte diariamente en donde estés, en cómo te conduces, cómo te manejas con los demás. Así que, si la sabiduría humana se lleva a la práctica y es donde alcanza su perfección, la sabiduría bíblica es exactamente igual. La sabiduría que viene de lo alto igualmente se tiene que aplicar a la vida cotidiana. No es algo para decir qué sabio soy, me lo guardo en un cajón. He entendido la voluntad de Dios, ya me puedo retirar y me voy al monte a estar allí en oración y alabando a Dios y me aíslo de todo. No, no funciona así. La sabiduría de lo alto te dice que has entendido la voluntad de Dios, perfecto, úsala en tu día a día y úsala como testimonio. Enseña al que no lo ha entendido, dale las herramientas necesarias, llévalo hasta los pies de la cruz. Porque si no, ¿de qué sirve la sabiduría de lo alto? Y esto es precisamente lo que Santiago nos explica en estos versículos tan cortitos que ahora vamos a ver con detenimiento. Pero fijaros, si nos vamos, por ejemplo, a Proverbios, si hablamos de sabiduría, evidentemente, el libro de referencia. Y en los 2 primeros capítulos de Proverbios, mira lo que dice en el 1.6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entendemos que temor no es miedo, es reverencia. ¿Vale? Así que el respeto y la reverencia a la autoridad divina es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque si me está diciendo la definición que la sabiduría bíblica, la sabiduría que viene de lo alto, entre otras cosas, es el entendimiento de la voluntad de Dios, conocer a Dios, acercarte a Él con respeto y reverencia, es el principio de la sabiduría. Proverbios 2.6. Entonces, empezamos en el 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este versículo explica al otro. Dice, entenderás el temor de Jehová, el temor de Dios, hemos dicho el respeto, la reverencia a la autoridad, a su gloria, a su grandeza, y hallarás el conocimiento de Dios. Y si yo conozco a Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que dice que Él da la sabiduría. Por eso decíamos que la sabiduría que viene de lo alto es una cualidad divina. Yo no puedo alcanzarla por mí mismo, es algo que Dios me da. ¿Cómo consigo eso? Teniendo temor de Dios, conociéndolo y poniendo por práctica lo que estoy conociendo de Él a través de su palabra. Eso me va a llevar a la sabiduría. ¿Qué ocurre? Que dice Santiago, recordad que estamos hablando de la lengua, del pensamiento y de la conducta, lo que estamos hablando desde que hemos empezado prácticamente la epístola. ¿Quién se cree sabio y entendido? Él pregunta. Después de hablar de todo eso, él lanza una pregunta retórica. Dice, ¿alguno de vosotros cree que es sabio? ¿Cree que es entendido? Y él no responde esta pregunta. Él no va a decirle, pues no lo sois, o si lo sois tal. Él dice, ¿sois sabios y entendidos? Me parece perfecto. Mira lo que tienes que hacer. El que es sabio y entendido muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la sabiduría de Dios, ¿cómo la voy a mostrar? Por mi buena conducta. ¿Y qué es la buena conducta? Volvemos a lo mismo, el testimonio, el cómo me conduzco con los demás, el cómo dirijo mi vida. ¿Y cómo voy a poder controlar mi buena conducta? Pues volvemos a lo anterior, controlando el pensamiento y controlando la lengua. ¿Veis cómo todo va de la mano? Yo no puedo pretender tener una buena conducta hacia los demás si eso no nace de un pensamiento que esté enraizado en la palabra y en el conocimiento profundo de Dios y en el entendimiento de su voluntad. Y una vez que mi pensamiento está fijado en eso, lo que voy a decir se va a ver influenciado por eso y las palabras que lleguen a los demás van a influir en la conducta que tengamos con los demás.
no es por repetirme, pero es que es de cajón, esto no tiene más vueltas de hoja. Así que dice, ¿tú te crees sabio y entendido? Pues muestra por la buena conducta, muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Y es interesante que nos habla aquí de mansedumbre. Dice, muestra obras en sabia mansedumbre. Y la mansedumbre es una cualidad, o debería de ser una cualidad del cristiano. Hemos visto que aunque Santiago no menciona directamente a los frutos del Espíritu, ni hace una lista de los frutos del Espíritu, sí que los va salteando continuamente en la epístola. Los frutos de Gálatas, ¿vale? Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, contra tales cosas donde los conocemos, ¿no? Gálatas 5:21. Si nos damos cuenta, esos frutos están regados, están desperdigados por toda la epístola de Santiago. Hay quien dice, no, es que es verdad que como la epístola de Santiago es eminentemente práctica y habla de las obras, deja el espíritu a un lado. Pero si analizamos el texto, todo lo que son los frutos del espíritu, Santiago los va mencionando de manera continua. Lo hemos visto en el capítulo 1, en el 2 y ahora en el 3 te dice, demuestra tu sabiduría a través de una buena conducta en sabia mansedumbre. ¿Es la mansedumbre un fruto del espíritu? Sí, y decíamos, el Espíritu Santo es una de las herramientas que Dios nos da para adquirir la sabiduría de lo alto, con lo cual volvemos a cerrar el círculo. Tengo el Espíritu Santo, debo de conducirme con mansedumbre y eso me lleva a la sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto, a diferencia quizás de la del mundo, no busca llamar la atención. Dicho de otra manera, no busca que seamos el foco del espectáculo o el centro del espectáculo. Recordamos el texto de Mateo 6, 3, 4, cuando Jesús hablaba, por ejemplo, de la ofrenda y decía, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. O cuando hablaba sobre los escribas y los fariseos, decía, no seáis como estos, que se ponen en las esquinas y en las plazas a darse golpes de pecho y a orar el público. No, tú cuando lo hagas, vete a tu cuarto, ora en los secretos y tu Padre que ve en lo secreto va a escuchar tu oración. Y cuando hagas ayuno, ¿qué tienes que hacer? Ir hecho polvo y arrastrándote y demacrado, es que estoy ayunando y esto está fortaleciendo mi relación con Dios. Y dices, no, tú haces ayuno, vale, hazlo. Primero les decía, no habéis entendido lo que es el ayuno. Pero si queréis hacerlo, prepárate bien, lávate, lava tu cara y tal, y que nadie sepa lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo delante de Dios. Y claro, viendo esas enseñanzas de Jesús, es normal que Santiago, que recordemos que era hermano de Jesús, que ha vivido esas enseñanzas de cerca, dijera, la sabiduría que viene de lo alto se aplica en mansedumbre, se aplica de manera tranquila, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sí, no llames la atención, no intentes ser el foco, porque la sabiduría que viene de lo alto no está para hinchar nuestro ego. Mira, cuando somos sabios en el mundo, en algo, es normal que la naturaleza humana nos haga venirnos arriba. Oye, yo es que en esto soy tan bueno, que me merezco que la gente lo sepa. Soy una eminencia en matemáticas, yo no soy un negado en matemáticas, pero imaginad, yo soy una máquina en matemáticas. Tan bueno, que es que tengo que ir a la tele, a los concursos estos del Got Talent y del Tú sí que vale, para demostrar que soy una calculadora humana. Y uno podría pensar, bueno, es que, ¿por qué no? Se lo merece, es bueno en lo suyo. Y vale, humanamente hablando lo podemos entender, pero esa es la sabiduría humana, la que no lleva a los pies de Cristo. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que hemos dicho que es un regalo de Dios, no busca eso, no busca llamar la atención, porque busca, primero, servir a Dios y segundo, servir al prójimo. Uno que se hace sabio en la palabra, que se hace sabio en el entendimiento de Dios, no lo hace para llenar su propio ego, o no debe hacerse por eso, sino para servir mejor a Dios y para servir mejor al próximo. De ahí el que las buenas obras, la buena conducta se tengan que hacer en sabia mansedumbre. Y claro, eso, de manera lógica, no puede ser compatible con los celos, con las contiendas, y dice el texto. Pero
si tenéis, y este pero significa que viene en contradicción de lo que nos acaba de decir, dice, la buena conducta de sus obras se llama mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, dice, ¿tú te crees sabio y entendido? Demuéstralo con buena conducta, con buena obra, en sabia mansedumbre. Porque si lo que hay en tu corazón son celos y contiendas, no te engañes, no te mientas a ti mismo. Esto no es sabiduría de Dios, esto no es sabiduría de lo alto. Al contrario, es, dice, humana, animal, diabólica. Yo creo que Santiago es muy claro, no se anda por las ramas. Si hacemos algo por ego, por celo, por contienda, no nos engañemos a nosotros mismos. No estamos buscando primeramente el servir a Dios, ni después servir al prójimo, sin inflar nuestro propio ego. No digamos que esto es sabiduría de Dios, esto es sabiduría mundana. Y la sabiduría del mundo, dentro de la iglesia, te dice el texto que es terrenal, animal y diabólico. Es decir, no es compatible esto, los celos y la contención, con la sabiduría de lo alto. Y es interesante porque esta palabra contención, si la cogemos tal como viene en el diccionario, no significa lo mismo que aquí. Y podemos entenderla de dos maneras. Contención en cuanto a contiendas, entendemos lo que es una contienda, ¿no? Pleito, pelea, el buscar bulla, el querer sacarle siempre punta a todo. Y yo creo que siempre hemos conocido a alguien que le saca punta a todo, que basta que digamos es blanco, para que diga, ¡buah! Es blanco, pero con un toque de gris. Por poner un ejemplo, yo creo que entendemos, ¿no? Eso es alguien que tiende a la contienda. Oye, yo creo que esto deberíamos poner el jarrón aquí porque así si alguien pasa no le va a dar. Bueno, sí, se puede poner ahí, pero si lo ponemos en otro lado, a lo mejor está mejor. Y puede ser que esté mejor, pero hay maneras y maneras de decir las cosas. Y aquí es donde entra la sabiduría de lo alto. Si yo de verdad quiero glorificar a Dios, servir a Dios y servir al prójimo, a lo mejor no tengo que decir públicamente, pues el jarrón ahí está mal puesto. Podría ir al hermano y decirle, oye, ¿no crees que quizás el jarrón en otro lado estorbaría menos? ¿Vemos la diferencia? El resultado es el mismo, es decir, yo pongo aquí un jarrón, voy a ver esta maceta, ¿vale? Y lo pongo aquí al filito. ¿Qué puede ocurrir? Que se caiga. Que tropiece, se caiga y se rompa el jarrón. Si yo tengo sabiduría mundana y soy muy listo y me he dado cuenta de que el jarrón se puede caer, buscando mi propio ego, en mitad de la congregación me levanto y digo, hermano, lo has hecho muy mal. Has puesto el jarrón ahí y se va a romper. Es mejor que lo pongas al fondo. ¿Conseguimos que el jarrón se salve? Sí. Pero ¿qué pasa con el hermano al que se le está recriminando públicamente? Y que a lo mejor ha hecho con toda su buena voluntad mover el jarrón. Que le pegamos el palo y que la próxima vez que quiera mover el jarrón no lo haga. La sabiduría de lo alto me dice, con mansedumbre, con respeto y siguiendo los frutos del Espíritu Santo, vete al hermano y dile, oye, ¿tú no crees que a lo mejor el jarrón ahí puede ser peligroso porque alguien se puede tropezar? ¿Salvamos el jarrón? Sí. ¿Salvamos también la conducta del hermano, que es lo principal? Sí. ¿Vemos ahora la diferencia entre el ego de la sabiduría humana y lo que es la sabiduría de lo alto? La sabia mansedumbre, el evitar la contienda, el evitar los celos amargos, el de, este está moviendo el jarrón y va a quedar mejor que yo. Tengo que hacer algo para quedar por encima. Ese jarrón está mal puesto. ¿Y qué estoy buscando ahí? ¿Que el jarrón no se rompa? ¿O el quedar por encima por mi propio ego y por mis propios celos? Entendé que lo de jarrón es una tontería, pero yo creo que en estos ejemplos simplotes se entiende mucho mejor. Y por desgracia, ¿sabéis lo que suele traer el celo y la contienda a las iglesias? Divisiones. Divisiones. Es la primera causa desde que la iglesia es iglesia, la división. Y decía Pablo en Corintios, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo.
Claro que se lo creía Pablo. Si os conozco, ¿cómo no voy a saber que va a haber divisiones y pleitos entre vosotros? Si os estáis retando hasta en los juzgados, o sea, que os estáis llevando a los tribunales unos a otros. ¿Y cuál es el origen de eso? Los celos y las contiendas, que vienen del ego humano, de creer que sabemos más que nadie. Y como yo sé más que nadie, no te escucho, no me interesa, soy un sabio en la materia, lo que tú digas me rebota, me da exactamente igual. Y te dice el texto, ¿tú crees que eres sabio y entendido? Pues lo que tienes que hacer es demostrarlo en mansedumbre, con buena conducta, con buenas palabras. Y las buenas palabras viene dada del buen pensamiento, y el buen pensamiento viene de que el Espíritu Santo haga crecer en ti los frutos del Espíritu. Entre otras cosas, la mansedumbre, la paz, la bondad, los que ya conocemos, ¿vale? Pero contención también tiene otro significado, que es el que nos da el diccionario. Contención es contener, guardar algo. Y esto somos muy dados a hacerlo. Alguien nos hace daño y ¿qué hacemos? Lo guardamos. Y esto es contrario a lo que la palabra nos dice. Y oye, que esto caemos todos, yo el primero, que a veces por decir, bueno, no voy a buscar bronca, no voy a buscar contienda, me lo callo. En el fondo no lo estoy haciendo por evitar la contienda, lo estoy haciendo porque el rencor me hace guardármelo. Y la palabra dice, ¿tienes algo contra un hermano? O mejor aún, un hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Guárdatelo y dentro de 20 años se lo echas a la cara. ¿Dice eso la palabra? No, ¿verdad? Dice, ve y habla con el hermano. Convéncelo de pecado. ¿Cómo? En sabia mansedumbre. No puedo ir diciendo, qué torpe eres, que estás equivocado. ¿Quién pretende arreglar un pleito así? ¿Vale? Si yo veo que un hermano está haciendo algo mal, o yo creo que un hermano tiene algo contra mí, y llego y le digo, como eres muy torpe en la palabra, te voy a enseñar con mi sabiduría. ¿Qué pretendemos que va a pasar? Pues más jaleo, y más pleito, y más contienda, y nuestro ego nos va a decir, si es que yo intento arreglarlo, pero no atiende razones. ¿Nos suena eso? Que a veces nos haya ocurrido. Pero la palabra te dice, ve al hermano con sabia mansedumbre, y con la palabra por delante, explica qué es lo que está ocurriendo. Primero analízate tú, mire si estás haciendo algo mal, corrígelo, y después ve a ver al hermano y decirle, oye, esto pasa. Que el hermano no te hace caso habiéndolo hecho bien. Busca 2 o 3 testigos, y en presencia de 2 o 3 testigos, vuelve a explicarle lo mío. Mira, la palabra dice, no robarás, por poner un ejemplo. Y he visto que has robado de la ofrenda, ¿vale? Y he ido a ti, y me lo han negado, y yo lo he visto, y tengo pruebas porque resulta que hemos escondido una cámara en el reloj. No la hay, pues no creo que no la hay, pero, ¿vale? Imaginaros. Y delante de 2 o 3 testigos, el hermano sigue requerre diciendo, no, yo no he robado nada. El siguiente paso es comunicarlo a la congregación, y para eso está la disciplina eclesial que aplican los pastores. Pero no es ir diciéndole qué malo eres, qué pecador eres, cómo se nota que tu sabiduría es humana y no es como la mía, que es de lo alto, ¿vale? Sabia mansedumbre. Así que esto de contenciones por un lado, el buscar la contienda, y por otro el guardarnos las cosas. Cuando nos guardamos las cosas se terminan enquistando, y eso a la larga sabéis que da pie a la contienda. Y que por un detallito de nada estalle porque me he guardado las cosas durante un montón de tiempo. Así que, oye, hablemos las cosas con sabia mansedumbre, pero hablemos las cosas, porque no es compatible la sabiduría de los altos con los celos y con la contención. Así que si nuestra sabiduría se aplica a lo cotidiano, si nuestra sabiduría se aplica de manera real y palpable, no puede, por tanto, encajar con celos, contiendas, o con lo que la palabra llama en Primera de Juan la práctica del pecado. Y esto lo hablamos ya la otra vez. No significa que tengamos que ser una diana humana, una piñata que aguante todos los palos, ¿vale? Cuando hablábamos también de la palabra vimos que, oye, que hay veces que tenemos que plantarnos, poner pie en pared y decir, mira, ya, me estás ofendiendo, me estás haciendo daño, no voy a aguantar más tiempo esto. No significa que entremos en confrontación, sino que ahí te quedas. Yo me voy por un camino y tú por otro. Y es exactamente lo mismo. La sabiduría de lo alto no me va a llevar a la confrontación, me va a decir que de vez en cuando
habrá que decir, oye, esto no está bien hecho. Esto me está haciendo daño, esto nos va a perjudicar como congregación y tú sigues repitiéndolo y sigues con la misma conducta y no cambias. Hay que poner el pie en pared. ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues la que vimos cuando empezamos a estudiar la epístola. El prontos para oír, tardos para airarnos. Y decía, airaos, pero no pequéis. Es decir, a veces la ira puede ser la respuesta emocional lógica a una injusticia, por lo que nos están diciendo, por lo que nos están haciendo. Pero la sabiduría que viene de lo alto me dice, te puedes airar, pero no peques. Si tienes que hablar, hazlo después de escuchar. Sé tardo para la respuesta, pero pronto para oír. Pero si tienes que hacerlo, hazlo con la sabiduría de lo alto. ¿Cómo? En sabia mansedumbre. Y esto, en el día a día, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Porque esta es la clave de la epístola. ¿Cómo me conduzco diariamente de esta manera? Pues no hay una fórmula mágica más que la que ya sabemos. Controla tu pensamiento. Si controlas tu pensamiento, vas a controlar tu lengua. Si controlas tu lengua, vas a controlar tu conducta. Entonces adquiriremos sabiduría de lo alto y podremos en sabia mansedumbre llevar a cabo esta conducta. ¿Tengo que ser la diana? No. ¿Tengo que ser la piñata? No. De hecho, la Biblia nos manda a protegernos. Proverbios 4:23, que no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oye, hay que guardar. Guardar bíblicamente entendemos lo que es, ¿no? Proteger. Sobre toda cosa protegida, protege tu corazón porque de él mana la vida. Si algo nos está haciendo daño, si algo te está haciendo daño, no te lo calles, no te lo guardes. Con sabia mansedumbre, háblalo. Pon las cosas en su sitio. No por ego, no por decir voy a quedar por encima de ti, sino por guardar tu corazón. Esa es la clave, guarda tu corazón. Pero con sabia mansedumbre, sin celo y sin contienda. Dice, porque si lo hace, dice el texto, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. Porque si hay celos, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y perverso es maligno, es satánico. Así que donde hay celos y hay contienda, ¿qué es lo que hay? Perturbación. ¿Una perturbación qué es? Una molestia, algo que no funciona como debería, y hay perversión. A eso llevan los celos y la contienda. Pero, y este pero es en contraposición a lo anterior, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y a qué nos suena todo esto que ha dicho? ¿A qué nos suena? A los frutos del Espíritu, ¿no? Así que dice que la sabiduría de lo alto es benigna, es amable, es pacífica, lleva buenos frutos, no es hipócrita, y esto, ¿cómo nos cuesta a veces? Alguien que nos cae mal y ponemos buena cara en lugar de intentar entender a la otra persona o arreglar la relación. Esa hipocresía no es sabiduría de lo alto, será sabiduría humana. Sí, en la vida a lo mejor te va a ir muy bien si haces eso, pero eso no es sabiduría de lo alto. Eso en la iglesia trae celos y contención y toda clase de perturbación y obra perversa, dice el texto. Sin incertidumbre. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto nos da seguridad. La incertidumbre es lo que nos hace dudar en los momentos claves de la vida. Y volviendo al ejemplo que hablamos de los médicos, imaginaros un cirujano que no tuviera seguridad donde meter el bisturí. ¿Os operaríais con él? Y usted, tenemos que hacerle una trepanación, porque vamos a hacerle una neurocirugía, vamos a llegar hasta el tronco del encéfalo y vamos a diseccionar la quinta raíz del tronco del encéfalo. Y tú ves al cirujano intentando saber dónde meter el bisturí y consultando un manual, porque sabéis que en las operaciones de cerebro estáis despiertos, ¿sabéis eso, no? Cuando se hace una operación de neurocirugía se está despierto, no te duermes, porque es importante ver cómo el paciente reacciona cuando vamos tocando en diferentes áreas del cerebro. De hecho, te están hablando y te hacen repetir palabras, te hacen repetir trabalenguas. Lo de la neurocirugía es brutal, de verdad es una cosa que mientras más la mire más me fascina. Y se ve como el paciente le dice, por ejemplo, di banana, y le tocan cierta área del cerebro y no es capaz de decir banana. No puede, es imposible, porque el área que le han tocado es el área del habla, ¿vale?
Pues imaginaros que estamos despiertos y por la pantallita yo veo al cirujano dudando dónde meter el bisturí. Yo me levanto de la camilla. ¿Por qué? Porque no me da seguridad, no hay certidumbre. Y dice que la seguridad de lo alto no da incertidumbre, te da seguridad, seguridad plena. La seguridad del mundo a veces puede crear incertidumbre. No hay nada más común que el que salga un experto a decir esto es blanco, para que a los 10 minutos salga otro experto a decir que es negro. Así funciona a veces la sabiduría del mundo. Y los dos expertos sostienen opuestos diferentes. Sin embargo, la sabiduría de lo alto no. ¿Por qué? Porque la única autoridad es la revelada en la palabra. No puede haber incertidumbre. Oye, es que la Biblia te dice que así es como tienes que ponerte en paz con un hermano que te ha hecho algo. Y ya está. No, bueno, pero es que en realidad si yo abordo esto desde un punto de vista psicológico o si aplico las enseñanzas de Freud, a lo mejor... No, mire usted, que así es como hay que hacerlo. Y cuando creo esto y lo llevo a rajatabla, eso me da seguridad en que lo que voy a hacer está conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro ya que la sabiduría de lo alto me lleva al conocimiento de Dios, a servirlo a Él y después al prójimo de manera adecuada, no hay vuelta de hoja. Es lo que tengo que hacer. Así que la sabiduría de lo alto lleva unos frutos sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto no tendremos que entender como el fruto que da la justicia, no. La justicia es el fruto, ¿vale? ¿El fruto de quién? De los que están sembrando la paz. Y la paz no se puede entender desde un solo punto de vista. Una nación no tiene paz por sí sola, tendrá paz con respecto a otra nación. Están en guerra, firman un armisticio y ¿qué hay? Hemos declarado la paz. Pero la paz se declara ¿entre qué? Entre dos bandos o más de dos bandos. Dios no declara la paz para sí mismo, sino con el hombre a través de la sangre de Jesús y la cruz del Calvario. Oye, tenemos paz para con Dios a través de la sangre de Jesús, eso dice la palabra, ¿no? Somos limpios del pecado y tenemos paz para con Dios. Así que los que hacen la paz no la hacen solamente para sí mismos, que es bueno tener paz para nosotros mismos, pero la paz interior, ojo, la paz para con nosotros no va a venir de lo que hagamos nosotros. Eso no es lo que dice la palabra. ¿De dónde viene la paz interior? Del Dios de paz. Cuando hablábamos de Él en esto pensad, ¿cómo terminaba el texto? Y el Dios de paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Si tú controlas tu pensamiento, controlas tu lengua y controlas tu conducta, vas a sembrar paz, vas a hacer la paz con los demás. Pero es que aparte de eso, dice que el Dios de paz va a guardar tu corazón en Cristo Jesús, lo va a preservar, lo va a proteger. Y eso es lo que da la paz interior. Y esa paz interior, evidentemente, se va a reflejar en la conducta con los demás. Así que los que siembran en paz, dice, los que hacen la paz reciben el fruto de justicia que se siembra en paz. ¿Cómo es posible que la justicia se aplique a esto? Pues eso es lo que dice la palabra. Cuando haces las cosas bien, cuando buscas la sabiduría de lo alto, cuando intentas que tu conducta sea en sabia mansedumbre, conducirte bien con los demás, vas a tener paz y eso es justicia. Y dice la palabra que le fue contado a Abraham por justicia. Entendemos el texto, ¿no? Que es contado por justicia, que fue justificado delante de Dios. Pues esto nos justifica delante de Dios. No por mérito nuestro, sino porque hemos adquirido sabiduría de lo alto, hemos entendido la voluntad de Dios y estamos aplicando esa voluntad de Dios en el día a día con las personas que nos rodean. Y poco más. ¿Queremos sabiduría de lo alto? Estudiemos la palabra, pongamos el día a día en las manos de Dios y vivamos en paz, sin celos y sin contiendas. Pues si os parece, terminamos en oración y nos despedimos después con los anuncios. Señor, te damos las gracias porque el fruto de la justicia de
del sacrificio de Jesús, Señor, se nos aplicó a nosotros sin merecimiento, Padre, y te pedimos que nos ayudes a tener paz en eso, Señor, que vivamos en tu completa paz, Padre, que nos ayudes a conducirnos diariamente en paz, mansedumbre y sabiduría con lo que nos rodea. Ayúdanos tú a ser fieles testigos de Cristo, Señor, a ser luz y sal, y que tú te glorifiques en nuestra vida. Bendice ahora nuestra marcha, bendice la semana que vamos a tener y bendice también a aquellos hermanos que han podido venir. En el nombre de Jesús te lo pedimos.